¿Qué tal? Bienvenidos a Cita Previa. Esta semana vamos a hablar mucho de nutrición. Lo haremos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, que ha puesto en marcha la 6ª edición de su Plenufar, del Plan de Nutrición por el Farmacéutico. En esta ocasión, dedicado a la nutrición más adecuada en función de la actividad física que realicen. Les vamos a dar muchos consejos, igual que lo van a hacer en su farmacia a lo largo de los 2 meses y medio aproximadamente los que se desarrolla este plan. También abriremos en nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar nuestro tema nutricional de la semana. Hoy vamos a hablar de la obesidad infantil, del sobrepeso en los niños, sobre todo de cómo evitarlo. Y lo vamos a hacer además con una de las claves nutricionales, un buen desayuno. Nuestra dietista Ana Mate nos va a dar los mejores consejos en este sentido. Y además nos vamos a ir hasta el Colegio de Médicos, donde, como saben, mensualmente se desarrollan una serie de charlas divulgativas sobre diferentes temas de salud. Bueno, pues tenemos una nueva cita de esas charlas, en esta ocasión dedicada a la atención primaria. Todo esto va a ocurrir en nuestra cita previa de hoy. Bienvenidos. Desde el pasado 15 de abril y a lo largo de unos 2 meses y medio, los establecimientos farmacéuticos van a ser un punto de información importante si ustedes se realizan deporte y quieren adecuar su nutrición a esa actividad física que están desarrollando. Esta actividad se realiza a través del Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico, y de este tema vamos a hablar con la vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, Cristina Martínez. ¿Qué tal? Bienvenida, Cristina. A lo largo de 2 meses y medio, los burgaleses que se acerquen a una serie de farmacias van a poder adquirir información en ese sentido dentro de este plan. Vamos a ir dando detalles. ¿Dónde se desarrolla la campaña? ¿En qué consiste? Danos datos prácticos. La campaña, bueno, es una actividad que se denomina Plenufar, es el Plenufar número 6, que se viene realizando desde el Consejo Nacional, y en este caso el tema que trata es actividad física. Queremos dirigirnos a toda la población en general, toda la población que realice una cierta actividad física. No nos queremos dirigir, porque es más complejo, al deportista de élite o, bueno, exacto, que necesite un entrenamiento también más profesional específico y una nutrición específica. Estamos hablando de todas las personas que nos están viendo y que hagan alguna actividad. Eso es, engloba desde pues la persona que después de trabajar sale a caminar un rato para despejarse, o la persona que sale a correr a última hora de la tarde, a primera hora de la mañana. Bueno, personas que realizamos una actividad prácticamente normal y asequible. También engloba pues el que igual en determinado momento sale a hacer una maratón, una media maratón, tan de moda en este momento, pues también podremos asesorarle. Cristina, esta campaña, que ya alcanza su 6ª edición y que en esta ocasión se dedica a la nutrición y la actividad física, tiene 2 vertientes, me comentaba Cristina. Por un lado, la referida a los usuarios que realizan esa actividad física, y otra también dirigida a los farmacéuticos, que aunque en vuestra formación universitaria dedicáis mucha atención a la nutrición, porque es una parte muy importante de la salud, lo cierto es que sois profesionales que estáis en permanente renovación y en continuo aprendizaje, y esta campaña también se dirige a vosotros en ese sentido. Cuéntanos. Sí, la campaña, bueno, primero nosotros somos como un profesional sanitario muy accesible a la población, y por otro lado también necesitamos, lo que decías, una renovación constante en estudios, pues cosas nuevas que van saliendo, bueno, totalmente actualizarnos todos los días y poder pues estar a la última, ¿no?, en estos temas. El Plenufar, en este sentido, lo primero que nos da es una formación a todos los farmacéuticos que voluntariamente nos hemos inscrito,
es una formación densa y hay que dedicarle tiempo, también tenemos un examen. Y luego esa formación que nosotros recibimos podremos, y que nos sirve para actualizarnos, podremos transmitirla a la población. No solo durante esos 2 meses y medio, que es lo que dura en sí la campaña, porque luego realizamos unas encuestas que enviamos, pero luego también podremos dar un consejo nutricional a todo el mundo. Después de ese tiempo también, exacto, en cualquier momento estamos capacitados para poder asesorar sobre nutrición en el deporte. Vamos a hablar enseguida de nutrición en el deporte, pero también vamos a hablar de lo importante y lo beneficioso que es para la salud tener cierta actividad física, pues del modo que sea, como bien señalabas hace un momento, cada uno en su medida y en sus condiciones y según sus circunstancias, pero es importantísimo para nuestra buena salud tener algo de actividad física, ¿verdad? Sí, el sedentarismo de hecho está considerado como la 4ª causa de mortalidad en el mundo. Después de la hipertensión, el tabaco o la diabetes. O sea, es un factor determinante. Y luego el ejercicio moderado también previene la aparición de ciertas enfermedades, como pueden ser el cáncer de colon, el cáncer de mama. Está demostrado la relación entre la práctica del ejercicio y la prevalencia de estas enfermedades o la ausencia de estas enfermedades. Entonces, bueno, siempre es conveniente. Yo siempre digo que lo importante es ponerse en marcha, lo importante es empezar. No hay que esperar a que el tiempo sea bueno o que tenga más tiempo, que pueda... Bueno, hay que buscar el momento para empezar. Una vez que empezamos, sí que es bueno ponerse un motivo por el que he empezado, para que también dure en el tiempo. Pues desde mantener mi salud física a, pues ahora que estamos en época que todo el mundo queremos... Bikini. Exacto, en la operación bikini, pues uno de los motivos puede ser coger un tono muscular o perder unos kilitos, una cosa así que pueda ayudarnos. Y luego también... intentar buscar cierta ayuda alrededor. Andar es más fácil cuando uno va acompañado, o salir a correr o salir a andar en bici, siempre es más fácil cuanta más gente haya alrededor. Y luego en todas las ciudades ahora, en los pueblos de la provincia, se realizan múltiples actividades en torno al ejercicio físico, como pueden ser pues eso, las marchas, las caminatas, las medias maratones. Ahora mismo está muy en auge y es muy fácil adherirse a esos planes. Que también se puede utilizar. Y es una buena forma de engancharnos, como decías hace un momento. Cristina, volvemos a la campaña. Esta 6ª edición de Plenufar se dedica a la alimentación para las personas que realizan actividad física. Ya hemos hablado de los beneficios que tiene la actividad física, pero es importante, en función de qué actividad física vamos a hacer, alimentarnos correctamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que saber qué ejercicio físico estamos realizando. No es lo mismo un ejercicio aeróbico como pueda ser salir a dar un paseo, como pues una persona que tiene cierta debilidad en los brazos o que quiere fortalecer los brazos a nivel muscular y coge unas mancuernas o 1 kilo de harina y 1 kilo de arroz en cada brazo y hace el ejercicio, que un simple ejercicio de equilibrio, que también es muy importante para, a partir de cierta edad, el simple hecho de intentar mantener el equilibrio primero en una pierna y luego en otra, a partir de cierta edad puede suponer un ejercicio físico suficiente según la edad o según el estado de cada persona. Hay que tener en cuenta, como decíamos, el ejercicio que es. Según el tipo de ejercicio, la duración y la intensidad, decidiremos qué alimentación es más correcto llevar. ¿Te parece que pongamos algunos ejemplos Sí. para ilustrar un poco este tema? Por ejemplo, vamos a ponernos en dos de las situaciones en las que te has referido. Gente que corre, que está muy de moda, hay muchísima gente que corre en la actualidad. ¿Qué alimentos son los mejores aliados para la gente que corre de una forma normal, sin hacer medias maratones, pero bueno, que corre a diario, un ratito por la mañana o por la tarde? ¿Qué aliados cuenta en la alimentación y cuándo debe tomarlos? Porque también eso es importante. Bueno, primero vamos a partir de que todas estas personas que quieran realizar un ejercicio físico ya mantengan una alimentación adecuada, una alimentación sana y equilibrada, que eso es lo importante. Hay que partir de una buena base, porque si no es muy difícil conseguir un equilibrio cuando de partida no lo hay. Entonces, en ese caso, una persona que realiza una actividad pues normal, de pues lo que decíamos, de salir a hacer una caminata, o bueno, y que habitualmente lo hace, pues con una alimentación correcta será normalmente suficiente.
Una persona que realiza una actividad de más intensidad o de más tiempo, pues necesitará seguramente preparar las reservas de glucógeno, que es la energía que nos va a permitir mantener en el tiempo de esa carrera y que no nos entre la pájara, como en los ciclistas. Sí. Pues esas son las reservas. Eso se prepara con hidratos de carbono, pues pasta, arroz. Antes de realizar. Sí, ¿Y sí. ¿Cuánto tiempo antes? No inmediatamente antes, porque no es bueno hacer una actividad física con el estómago lleno, cuando ese estómago está en plena digestión, pero unas 4 o 5 horas antes. Eso nos permite rellenar las reservas. De igual modo, cuando hayamos acabado esa carrera de un poquito más de intensidad y de duración, habrá que reponer y hacer que ese músculo pueda recuperarse. Eso lo conseguimos primero la recuperación con alguna pieza de fruta o azúcares así como más rápidos para poder recuperar rápidamente esa energía y que no aparezcan las famosas agujetas. Y luego también habrá que aportar proteínas para que ese músculo pueda recuperarse y el recambio se realice con eficacia. En ese tipo de ejercicios la hidratación es muy importante, pero también en qué momento lo hacemos, igual que cuando estábamos hablando de ingerir alimentos. En ese sentido, si es una actividad física moderada, un paseo que mucha gente realiza a diario, ¿también tenemos que mantener los niveles de hidratación normales o prestar un poquito más de atención? Si es un paseo normal, es suficiente con el agua que solamos beber a diario y no hace falta más, salvo que las condiciones atmosféricas, como pueden ser pues un calor excesivo o voy a salir a dar ese paseo en unas horas de mucha intensidad de calor o de mucho sol, voy por el lado del sol, bueno, ahí sí que habría que reponer porque también las pérdidas por sudor suelen ser mayores. También ese equilibrio entre lo que se suda y lo que se bebe tiene que estar equilibrado. Hay personas que no sudan y personas que necesitarán más aporte de agua también. Y después del ejercicio es importante rehidratarse. Muy importante, porque hay veces que para salir a correr un poco más intenso no te vas a llevar la botella. Entonces, cuando vuelves, sí que es importante rehidratarse. En carreras más largas, ya lo vemos en estas maratones, suelen poner mesas con líquidos para poder hidratar un poco en el camino. Cristina, ¿qué tipo de hidratación? Porque yo siempre pienso en agua, pero hay mucha gente que prefiere bebidas isotónicas. No sé si es mejor o peor o es solo una cuestión de preferencia. No, también se pierden, aparte del líquido como tal, se pierden también electrolitos y sales minerales por el sudor y por orina también. Entonces es importante que ese balance se quede también equilibrado. Entonces sí que es cierto que es en carreras un poco más prolongadas o ejercicios más intensos reponer con alguna bebida que tenga también sales, minerales y electrolitos. Antes y después, como acabamos de decir, no se trata solo de lo que tomemos, sino de cuándo lo hagamos. Bueno, consejos como estos van a poder recibir en la farmacia a lo largo de esta campaña y después también, porque los farmacéuticos ya van a adquirir esa formación en nutrición y entonces le van a poder dar los consejos que ustedes lo soliciten. Así que, bueno, es tan fácil como preguntar, ¿no, Exacto. Cristina? No hay que inscribirse, no hay que... En la oficina de nada. la farmacia estamos siempre abiertos a todo tipo de cuestiones y bueno, siempre la atención farmacéutica precisamente es eso. Vosotros también vais a preguntar, me contabas antes que vais a hacer una encuesta, al final esos datos después os sirven para conocer mejor los hábitos de la gente con la que trabajáis día a día y también establecer pues este tipo de planes, ¿no? Por dónde deben ir, cómo adaptarse. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo inicial de la campaña. Estamos inscritos 4.500 farmacéuticos a nivel nacional y de esos 4.500 farmacéuticos tenemos que hacer un mínimo, que es muy sencillo, de 7 encuestas. Todos los datos que se obtengan se envían y se sacan conclusiones que saldrán en septiembre. En el Plenúfar que fue dirigido a personas mayores, sí que se descubrió que había un alto porcentaje de población de edad adulta, edad mayor, que estaban desnutridos en España. Fíjate. O sea, fue muy curioso porque nadie piensa que a día de hoy pues haya gente desnutrida y realmente los datos fueron muy llamativos. Entonces, bueno, esperemos no llegar a esas conclusiones con la actividad física, pero bueno, sí ver que está muy de moda ahora el hacer actividad física, el realizar algún tipo de ejercicio y ver si realmente nuestra alimentación es correcta.
si nuestra alimentación es correcta, si la tomamos en el momento adecuado, y después también escuchar, por supuesto, al farmacéutico que nos va a dar estos consejos y a nuestro propio cuerpo, porque estos son consejos generales. Después, cada caso, como nos decías, hay gente que suda más y por lo tanto su hidratación tiene que ser mayor que otras personas. Y hay gente que no hacemos deporte y de pronto un día empezamos. Hay que tener en cuenta también en qué situación de salud estás antes de empezar a hacer deporte, ¿no? Bueno, partir de un buen punto. Esta campaña se desarrolla desde el pasado 15 de abril y a lo largo de 2 meses y medio, pero bueno, como ya nos ha explicado Cristina, después van a poder consultar lo que quieran. Y si les preguntan para esa encuesta, pues sean sinceros, porque sus respuestas son bien importantes, ¿verdad? Para después sacar conclusiones como esas. Pues nada, hacer deporte y a comer de forma adecuada, Cristina. Eso es lo que vamos a hacer. Y a preguntar cualquier duda a nuestro farmacéutico a través de esta campaña Plenufar, de este plan de educación nutricional por el farmacéutico, o en cualquier momento. También fuera de la campaña ya saben que pueden contar con su farmacia, como nosotros hemos contado con Cristina Martínez, vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos la pista al plan a ver qué conclusiones sacáis en esta ocasión, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Nosotros seguimos, nos vamos como cada semana a hacer nuestra visita de todos los miércoles a Implante. En esta ocasión vamos a hablar de los propios implantes, de la calidad de los implantes. Vamos hasta allí. Dentro de los implantes dentales existen diferentes materiales. El más extendido es el titanio, pero además hay otros como el tantalio o el circonio. En el caso del tantalio tiene un mayor nivel de osteointegración, es decir, de adherencia del hueso con el implante. Sin embargo, el coste es aproximadamente del doble, porque es un metal menos extendido en la tierra. El circonio tiene menos superficie de osteointegración que el titanio y que el tantalio, y es un material más caro que el titanio. Por lo tanto, el material más extendido para colocar implantes dentales es el titanio. Por otro lado, dentro de los implantes existen diferentes calidades o diferentes casas comerciales con diferentes criterios. Dentro de estos implantes, pues bueno, pues es un poco como todo. Nosotros hemos querido clasificarlos como todo, es decir, existen implantes de gama alta, de gama media y de baja gama, como existen diferentes productos de cualquier cosa que existe en el mercado. Una clasificación realizada en función de la evidencia científica. De esas casas comerciales, de la superficie que utilizan esos implantes, que aunque sean de titanio, la superficie tiene que ver, ya vamos a ver por qué, y de la evidencia científica que tiene la conexión que soporta la funda. ¿Todo esto qué es? Pues la evidencia científica es que se reúnen un grupo de científicos, 50, 100, 25, 15, y analizan, sobre todo generalmente, científicos que están involucrados con esa casa comercial y científicos que no están involucrados con esa casa comercial. Y dentro del titanio, pues determinan qué diferente tipo de titanio es el más adecuado para la correcta osteointegración, o qué diferente forma de implante o qué diferente tipo de superficie van a hacer con ese implante para que el grado de osteointegración, el grado de que se pegue ese implante al hueso, sea del mayor porcentaje. Generalmente los implantes de alta gama poseen una evidencia científica muy alta. Seleccionan muy bien qué superficie, seleccionan de implante. Es cierto que hay superficies que se adaptan más fácilmente y más rápidamente al hueso que otras. Hay superficies que se osteointegran en mes y medio, 2 meses, superficies en 3 meses y superficies en 6 meses. Bueno, pues también hay un factor que influye,
en el grado sobre todo en el tipo de superficie y forma del implante, va a hacer que no solo el hueso sino las bacterias se puedan adherir mejor o peor. En concreto, pues al ser los implantes de una superficie rugosa, con espiras, etcétera, pues son dispositivos en los cuales es relativamente fácil que se adhieran bacterias, que se puedan infectar y que se puedan perder. Por lo tanto, la superficie con la que se elaboran estos implantes va a influir en la tasa de éxito a futuro, en que aguanten más o aguanten menos. Una clasificación realizada en función de la evidencia científica de los diferentes tipos de implantes que existen en el mercado. La tasa de éxito de un implante con una evidencia científica muy alta rondará el 97-98%. Los implantes con evidencia científica intermedia tendrán una tasa de éxito que rondará el 90%. Implantes de baja evidencia científica crean incertidumbre. No sabemos si esos implantes nos pueden funcionar, en qué grado nos van a funcionar en los futuros 5 años y pues en realidad no sabemos cómo nos va a ir. Creemos que al ser de titanio pues van a funcionar exactamente igual que los otros. Pues no, porque lo que a nivel técnico vemos a diario pues es que evidentemente cuanto mayor evidencia científica, ese implante está más estudiado y nos va a aportar como pacientes y como clínicos pues una mayor tasa de éxito, un mejor comportamiento a largo plazo frente a las bacterias y un mejor comportamiento a largo plazo frente al hueso. Por otro lado está el precio que pagamos. Evidentemente afecta el grado de evidencia científica que tengan, porque esa casa comercial ha tenido que invertir X dinero en esa serie de científicos para que estudien su implante o para que les digan qué superficie de implante diseñar o qué forma de implante diseñar. Por lo tanto, en realidad, en el precio final el implante no tiene excesivas diferencias, simplemente pues lo que es el costo de material, que suele ser entre salto y salto pues aproximadamente 200 y pico euros. Como pacientes, lo idóneo es que nos informemos del precio final, no en el precio de cada uno de los elementos que sustituirán la pieza dental. Tenemos que tener en cuenta que en el implante después hay un tornillito, está la funda, hay el empaste de la funda, etcétera. Entonces, como pacientes debemos ver el precio final, el resultado final. No nos ha de preocupar el precio individual de cada una de las partes. Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que queremos transmitir desde implante? Pues queremos transmitir que la evidencia científica va a hacer que nuestro tratamiento funcione, en el sentido de la calidad del implante y en el sentido de la situación médica del paciente. Existe evidencia científica que hay pacientes que no van a cicatrizar igual de bien o que tienen infecciones en las mucosas. Casos especiales como pacientes diabéticos o pacientes en tratamiento con corticoides. Esa evidencia científica al final hay que pagarla, hay que pasar por ahí porque va a hacer que el resultado de nuestro tratamiento, que en el fondo es un tratamiento artificial, pues vaya bien o vaya mal. Y eso al final lo que repercute es en nosotros como pacientes, en que nos vaya bien o nos vaya mal el tratamiento, en que sea más fácil o que sea más difícil. Lo aconsejable es informarse del precio final del implante, no de precios individuales de cada una de las piezas y sobre todo confiar en la evidencia científica, ya que es el resultado del trabajo de doctores y profesionales dedicados a la investigación. Gracias al equipo de Implante que nos acompaña todas las semanas aquí en Cita Previa. Hacemos una brevísima pausa para la publicidad y a la vuelta les esperamos para abrir nuestro tiempo dedicado a la salud y el bienestar. Hasta ahora. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti.
En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontrarás la formación técnica cualificada que necesitas: escuela particular de conductores y seguridad vial, transporte, gestión y logística, obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores en Cortes, Avenida Castilla y León, calle San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. Descubre el poder de los gestos. Nuevo Golf con control gestual. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen. En Calzadas 2, el nuevo local Pecaditos Burger nos vuelve a sorprender. Hamburguesas de 200 gramos de chuleta extra madurada, cerdo ibérico, potro, ternera, buey con parmesano y tomate, buey con foie. Nuevo Pecaditos Burger. Menús infantiles por 6,50. También para llevar. Pecaditos Burger. Hamburguesas para pecar. ¿Te gusta el deporte? Dale un grado más de emoción apostando en Salón de Juego Casino 4, en Gamonal y ahora también en el centro. Tus apuestas en vivo para todos los deportes. Ruleta, máquinas de juego y bingo, y cobrando tus premios en efectivo y en el momento. Casino 4, en Avenida de la Constitución 21 y ahora también en Julio Sáez de la Hoya 4. Domo, un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño, para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo, diseño y calidad para todo el mundo. Domo, cocinas y baños en calle Santa Clara 21. En Citroën Ruauto ofrecemos a nuestros clientes profesionales descuentos inmejorables. Con marzo finaliza el primer trimestre del año. Optimice su situación financiera, invierta en vehículos comerciales Citroën y haga líder a su empresa con un producto líder. Venga a visitarnos a Ruauto, su concesionario oficial Citroën en Burgos. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda. Haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. Disfruta de la conducción como nunca antes, gracias a Renault Talisman Sport Tourer, con su sistema 4 ruedas directrices 4Control. Siente cómo las curvas se adaptan a ti desde el momento en el que te pones al volante. Renault Talisman Sport Tourer, siente el control. Conduce la gama Renault Talisman desde 220 € al mes. Porque las grandes pasiones hay que vivirlas, pon Tinto Arroyo en tus mejores momentos. Para chatear, en tus comidas, celebraciones y hasta para regalar. De la mejor selección de sus viñedos, Tinto Arroyo Barrica, crianza, reserva o vendimia seleccionada. Tinto Arroyo Ribera del Duero. De venta en área de servicios SEL de Villagonzalo. En Grupal o en el 947-532-444. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Tintorerías Mr. Clean, ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Moreno Castillo, tu comercio de electrodomésticos de siempre. Distribuimos las mejores marcas: Bosch, Siemens, Balay, AEG, Miele, todo en últimas tecnologías, televisión, IFI y pequeño aparato electrodoméstico. Y por supuesto, tenemos la cocina de sus sueños. Moreno Castillo, tus compras con cara y ojos. Muy, muy top, muy, muy top.
¡Prepárate! Los 15 días muy top de Muebles en Rey ya están aquí. Arrasamos los precios de lo más vendido en sofás, sillones, sofás cama, cheslons, colchones, canapés y camas articuladas. Muy top en Rey. Solo 15 días y solo en Muebles en Rey. Muy top. Comercial Cámara. Amplia exposición de tractores de jardín, Honda, Husqvarna y Cub Cadet. Venga a ver el nuevo Rider que llega a todos los rincones, único en Burgos. Distribuidor Honda para Burgos y provincia. Fábrica y comercial Cámara. Campo, jardín, hogar, ferretería, construcción y mucho más en el Alto de la Varga. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. En Cita Previa abrimos nuestra sección semanal de salud y bienestar, como siempre. Nos acompaña nuestra dietista Ana Amate. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida una semana más. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eneca. Vamos a hablar hoy de un tema que estoy segura, siempre hablamos de cosas interesantes, pero es que hoy vamos a ser muy prácticas, ¿verdad, Ana? Vamos a ir al grano y vamos a hablar de algo que puede que les preocupe a todos ustedes. Me refiero al sobrepeso y la obesidad infantil. Porque, claro, cuando se produce sobrepeso en los niños, al final la responsabilidad de cuidar esa situación recae en los adultos. Así que nos tenemos que poner las pilas. Y vamos a hacerlo con una clave. Es muy preocupante la obesidad infantil y se debe a muchos motivos que vamos a repasar con Ana, pero además vamos a hablar de una de las comidas más importantes del día porque va a ser una gran aliada a la hora de evitar ese sobrepeso o la obesidad infantil. Me refiero al desayuno. Ana, ya sabemos que es una comida muy importante, pero a la hora de evitar el sobrepeso en los niños especialmente, ¿verdad? Pues sí, porque un desayuno completo y equilibrado es el mejor antídoto contra la obesidad infantil. Es más, está demostrado que hay una menor prevalencia en aquellas personas que tengan sobrepeso, aquellas personas que desayunan frente a las que no desayunan, que llegan pues a la comida principal, lo que es a la comida, con muchísimo hambre, ingiriendo así alimentos pues más calóricos o con más aporte de grasa. No obstante, incluso existe un estudio de la Asociación Española de Pediatría en la que demuestra que los niños que no desayunan van más apáticos a desayunar y tienen menos rendimiento escolar. Por tanto, hay que tener en cuenta que por lo menos el 25% de las kilocalorías que ingerimos durante el día, sobre todo en los niños, tienen que estar destinadas al desayuno. El desayuno es muy importante principalmente porque vamos a romper con ese ayuno tan prolongado que es durante la noche, en el cual nuestro metabolismo sigue trabajando y lo que hace es pues liberar hormonas, regenerar tejidos o simplemente lo que es la cosa de respirar. Por tanto, que lo tengamos en cuenta, que es muy importante sobre todo para evitar esa prevalencia en cuestión de la obesidad infantil. Primera clave, ya he dicho que vamos a ser muy prácticas. No se puede ir al cole ni a ningún sitio sin desayunar. Tengamos sobrepeso o no, pero en una situación de sobrepeso es importantísimo el desayuno. Vamos a hacerlo bien, vamos a desayunar y vamos a hacerlo bien. Ana, ¿qué tiene que tener un buen desayuno? ¿De qué tiene que estar compuesto? Pues a ver, nos podemos basar en la población en general, pero sobre todo en la población infantil. Debe llevar cereales, debe llevar lácteos y debe llevar frutas. Y esporádicamente incluso les podemos introducir algo de embutido magro, como es el jamón serrano o el jamón york, no habría ningún problema. Los lácteos lo que nos van a aportar pues va a ser proteína, va a ser calcio, vitamina A, vitamina D y vitamina B. Y es bueno alternarlo, no tomar siempre leche. Si toman los niños leche, pues un día tomar leche, otro día yogur, otro día queso fresco, siempre dándoles nosotros la opción de que ellos puedan elegir, no obligándoles a comer, porque eso lleva
lleva muy mal camino. En la parte de lo que son los cereales o farináceos, lo que nos van a aportar pues es hidratos de carbono, que es la propia energía para nosotros para desempeñar nuestras funciones vitales, y también nos van a aportar muchas vitaminas. Podemos jugar con lo que es con pan, con tostadas, con cereales o con galletas. Siempre buscar bien los cereales, porque por ejemplo hay cereales como el muesli que pensamos que es muy bajo en aporte de azúcares y es muy alto. Incluso si nos buscamos nosotros a lo mejor que es de arroz o de arroz con chocolate, el aporte de azúcares suele ser menor. Entonces yo recomiendo a los papás que se fijen mucho en el etiquetado de si vamos a consumir cereales. ¿Y qué valores deberíamos mover? Eso depende, porque te va a venir por ración o por cada 100 gramos. Si queremos comparar, simplemente comparar entre unos y otros, ver cuál es el que menor valor tiene en cuestión de azúcares, viendo lo que es hidratos de carbono de los cuales azúcares. Siempre nos tenemos que fijar en esa parte. Y esporádicamente les podemos dar pues alguna magdalena o algún bollo, si es casero muchísimo mejor. Y en el caso de la fruta, pues la podemos aportar lo que es troceada, en zumo o en compote, incluso que hay muchos niños que sí que les gusta, sabiendo que lo que nos va a aportar pues es hidratos de carbono, por tanto también nos aporta energía, pero también nos va a aportar fibra, lo cual vamos a hacer pues que los niños tengan un tránsito intestinal regular y que no tiendan al estreñimiento. Y siempre lo mismo, dándoles a elegir un poquito lo que ellos quieran y siempre combinando esos 3 tipos de grupos de alimentos. Cuando hablamos de zumo, Ana, hablamos de zumo natural. Eso es, no estamos hablando de zumos envasados, sino de zumos naturales, de lo cual yo recomiendo que incluso esos zumos, más que zumos, sean batidos naturales de frutas, que los hagamos en una batidora, en cualquiera que hay ahora, porque es una manera en la que vamos a mantener la fibra. De la otra manera, siempre en los zumos, por ejemplo, el típico zumo de naranja toda la vida, cuando lo vamos a exprimir, la fibra siempre se queda en el exprimidor. Muy importante. Bueno, hemos contado qué debe tener un buen desayuno y qué no debe tener, qué tenemos que desterrar de los desayunos de los niños. Pues sobre todo lo que es la bollería industrial, y también lo como hemos dicho en el tema de, según lo que vamos a elegir, fijarnos muchísimo en el etiquetado. Yo sí que barajaría a los papás que siempre tiendan a meterle algo lo que es salado para que se acostumbren a ello, y predicar un poco con el ejemplo, intentar siempre acompañarles a la hora de desayunar y ver que nosotros lo consumimos, para que ellos vean que es algo factible y favorable y copien un poquito ese acto. Muy bien. Cuando tratamos de evitar la obesidad, también en los niños la actividad física es una clave. La alimentación es una de ellas y la otra clave es la actividad física. Los niños son muy activos de por sí, pero a eso tenemos que añadir una actividad física en forma de deporte. ¿En qué medida? Pues a ver, todos los niños deberían de realizar al menos 3 días a la semana deporte, hablando de que estamos hablando de una hora de deporte que sea bastante activo. Cualquier clase colectiva que a ellos les pueda gustar. Hay niños que les puede gustar ir a baloncesto, que les puede gustar ir a nadar, a tenis, yo que sé, cada uno un poco que elija el deporte que le guste. Pero todos los días deberían de hacer una hora de actividad al aire libre, ya sea bajar al parque, salir nosotros con ellos a pasear, en bici, a patinar, porque los niños necesitan para su gasto energético, para sentirse cansados al final del día. Yo creo que es algo clave, junto con una alimentación, pues para que lleven así un estilo de vida saludable, para que sean más energéticos, que no lleven una vida sedentaria frente a un ordenador o una tablet, de lo cual yo recomiendo a los papás que reduzcan a menos de 2 horas esas actividades sedentarias en casa, y que en vez de dejarles lo que son esos aparatos en sus habitaciones, ponerlo en un sitio colectivo donde nosotros podamos controlar la cantidad de tiempo que dedican a ello. Vamos a volver a la alimentación, que es lo nuestro. Ana, ¿cómo podemos vender, iba a decir, pero bueno, cómo podemos ofrecerles a los niños de una forma atractiva? Danos algunas ideas, porque seguramente ellos si pudieran elegir, elegirían la bollería, el chocolate, y ya hemos contado que tenemos que reducir el aporte de ese tipo de alimentos. Vamos a ponérselo atractivo. Danos algunas ideas para introducir hábitos saludables en los niños. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta, que es algo que no hemos mencionado, es que los niños comen por hambre, no comen como nosotros por placer. Entonces ellos van siempre a por cosas que les vayan a saciar más, como es la fécula, el azúcar o los hidratos. ¿Cómo podemos jugar a aquellos platos que a ellos les gusten más, en cuestión de carnes o pescados, y que podamos jugar pues para ponerles una guarnición de verduras, poder hacer formas o dibujos o colores de tal manera que a ellos les sea más apetecible? Algo en lo cual les podemos inculcar unos buenos hábitos y que empiecen a consumir verdura, que es lo que más les cuesta, es hacerles partícipes a la hora de la compra y hacerles partícipes a la hora de decidir qué es lo que se va a comer o el menú que se va a hacer de forma diaria o de forma semanal, porque eso lo va a facilitar mucho. Y si tienen una edad en la cual nos puedan ayudar, hacerles partícipes a la hora de la elaboración de la comida. Eso es, porque a ellos, quieras o no,
manipularlo. Eso es, manipularlo, que nos ayuden, el ir indicándolos cómo lo tienen que hacer y que siempre vean muy a su alcance lo que es frutas y verduras y nos vean a nosotros consumirlas para que ellos lo vean como un acto normal y lo vayan haciendo en su día a día. Y jugar mucho eso, con las formas o los dibujos a la hora de elaboración de esos platos, pero siempre jugando con la carne o el pescado que más le guste y siempre poniendo como una guarnición esas verduras para poder decorar o jugar un poquito con ello para que sea mucho más apetecible. Muy bien. Vamos a ofrecerles a todos nuestros telespectadores una receta de esas atractivas, de lo que estábamos hablando. Bueno, a mí me parece súper apetecible. La propuesta que nos traen esta semana es un pastel de verduras especialmente para los niños, pero bueno, que vamos a tomar todos en casa. Podemos consumirlo todos, eso es. Pues es muy sencillo, simplemente sería coger calabacín, cebolla, tomate y espinacas, las cuales vamos a lavar bien antes de cocinarlas y vamos a calentar un poquito de aceite a una temperatura media en el sartén, vamos a introducir esas verduras y las vamos a saltear. En una cazuela aparte vamos a lavar y a pelar lo que es patata y zanahoria y lo vamos a cocer. Una vez que esté blandito lo vamos a introducir en la sartén donde tenemos las verduras y en un bol vamos a batir unos huevos con un poquito de sal. Una vez que ya estén bien pochadas esas verduras y esa unificación que tenemos, lo vamos a verter a ese bol, lo vamos a unificar todo y lo vamos a meter a un bol previamente engrasado y al horno a unos 170 grados previamente también calentado durante unos 30 minutos. Jugamos siempre con el juego ese del palillo que salga limpio para saber que ya está hecho el pastel. Si vemos que todavía no está hecho, pues esperamos un poquito más porque también depende un poquito de cada horno. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo y muy apetecible. Desde luego. ¿Y luego cómo se queda? ¿Como un pastel? Se ven las verduras dentro, los colores. Sí, pero los niños juegan con que no comen directamente la verdura en entero, por tanto eso les facilita el ir adquiriendo esos sabores y esas texturas para que poco a poco lo puedan ir consumiendo de forma en entero. Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra propuesta de hoy, pastel de verduras para niños y para toda la familia y algunas claves para evitar el sobrepeso o la obesidad infantil. Como siempre, hay que equilibrar y además tener cierta actividad física y ya está, todo lo demás viene rodado. Te esperamos en la próxima semana, Ana, como siempre, para que nos traigas más consejos de nutrición. Hasta entonces, gracias. Hasta la próxima semana, Nica. Nosotros seguimos, igual que hablábamos con Ana de limitar las horas que pasamos frente a la tele o con la tablet los niños, pero nosotros también a veces, respecto a nuestra salud, este tipo de tecnologías pueden ser nuestros aliados. Verán, a través de una aplicación del móvil que se llama My Doctor App, podemos ponernos en contacto nosotros como usuarios con especialistas punteros en medicina. Vean cómo. My Doctor App es una aplicación que facilita el acceso de los usuarios a especialistas de primer nivel de todas las áreas. En estos momentos cuenta con un total de 160 profesionales que responden las consultas en un periodo de entre 2 y 6 horas en función de lo que elija el usuario. Tienen un profesional al otro lado del teléfono continuamente. Se pueden hacer preguntas 24 horas al día, 365 días al año. Y es muy interesante. La aceptación ha sido muy buena. En poco más de 2 semanas tuvimos cerca de 2.000 descargas. Las preguntas pueden además ir acompañadas de archivos multimedia que facilitan el diagnóstico. Las fotos lo que nos permiten sobre todo es mandar informes clínicos, analíticas, etcétera, etcétera. Eso para los profesionales, pues claro, hoy en día es que es la clave. La descarga de la aplicación es gratuita y el coste por consulta inferior a los 2 euros, pero su éxito radica en que quienes responden a las preguntas son profesionales acreditados. No cualquiera puede entrar aquí, o sea, no podemos recibir llamada de especialistas, yo quiero participar, no, es al revés, es al revés. Entonces, lo que sí que se ha hecho es elaborar muy cuidadosamente un grupo de profesionales que son responsables de dar cabida a estos médicos, a estos dentistas. Se trata de una clara apuesta por la telemedicina, que es ya una realidad en España. Para César Casado son todo ventajas y por ello apuesta por su integración, siempre y cuando se garantice la calidad de la prestación y la privacidad de los usuarios. El Colegio Oficial de Médicos de Burgos continúa realizando una serie de charlas sobre diferentes temas de salud con el objetivo de divulgar y de dar a conocer algunos aspectos relacionados con la salud. Pues llega una de esas citas, será mañana en la propia sede del Colegio de Médicos a las 6:30 y en esta ocasión
Van a hablar de atención primaria, concretamente de la atención sanitaria centrada en el paciente. Saludamos a la protagonista de esta charla, la doctora María Luisa González Castro. Nos vamos hasta el Colegio de Médicos para conocerla. Vamos a hablar de atención primaria, la base del sistema sanitario y la referencia para todos los pacientes. Y lo vamos a hacer con una especialista, es médico de familia, María Luisa González Castro, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Van a conocer mejor a María Luisa y sobre todo van a conocer mucho mejor el funcionamiento y el significado de la atención primaria en la charla que va a acoger esta sede, la del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, mañana jueves, día 27, en una sesión llamada Atención Primaria, la atención sanitaria centrada en el paciente. La doctora González Castro va a pronunciar una charla sobre este tema aquí en el Colegio de Médicos mañana a las 6:30. Y queremos adelantar algunas cosas, doctora, de esa charla. Básicamente, vamos a conocer mejor en qué consiste la atención primaria en esa charla que tendrá lugar mañana. Pues mira, yo creo que sí, y precisamente esto es lo que pretendemos. A mí hace unos meses me llamaron de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y me dijeron, mira, estamos haciendo unas charlas divulgativas para la población que están teniendo mucho éxito, pero claro, me decía el doctor Pérez Villoria, que es el que lleva la vocalía de médicos jubilados y el que está organizando estas charlas, me dice, mira, es que no todo es la próstata, no todo es el ictus, es que hay que hablar de la atención primaria. Y dije, pues tiene razón, pues yo creo que tiene muchísima razón, porque yo personalmente creo que hay un desconocimiento de la atención primaria y sobre todo, en los últimos años se está produciendo un desprestigio tremendo de la atención primaria y de los médicos de familia. Vamos a empezar distinguiendo algunos conceptos, sí. ¿Le parece, doctora? Por ejemplo, nosotros cuando vamos al centro de salud siempre pensamos en el médico de cabecera. Es una terminología que sí. utilizamos de forma habitual, pero en realidad cuando vamos al ambulatorio vamos a visitar a nuestro médico de familia. ¿Hay alguna diferencia entre esos términos? Mira, hay diferencia en esos términos y también lo hay en una palabra que acabas de introducir, que es ambulatorio. El ambulatorio no existe. Es el centro de salud. El centro de salud. Antes de hacerse la reforma de la atención primaria, que se inició a principios de finales de los 70, principios del 80, básicamente, ¿no? Efectivamente existían los ambulatorios, eran los médicos de cupo que pasaban 2 horas y media de consulta al día, más avisos, que era pues se hacía un tipo de medicina pues muy administrativa, muy individualizada, muy centrada en la enfermedad, muy poco gratificante. Ese fue uno de los motivos de que la Organización Mundial de la Salud dijo que había que reformar la atención primaria. O sea, esa es la primera diferencia. Los ambulatorios no existen. Ni Centro siquiera de salud existen, y médico de familia. Ni siquiera existen los ambulatorios donde antes pasaban los especialistas de cupo, porque eso también se reforma. Es decir, atención primaria, centro de salud. Luego, en los centros de salud trabajamos los médicos de atención primaria. ¿Qué médicos son estos? Pues somos, sí, claro, los médicos de cabecera de toda la vida, que es como nos conoce la población, el médico general o médico de cabecera, pero hay una diferencia, porque un médico de familia es un especialista en medicina familiar y comunitaria que ha hecho una especialidad vía MIR, a través del sistema MIR de especialidades médicas. Entonces, un licenciado en medicina hace sus 6 años de carrera, normalmente luego emplea 1 año en preparación del MIR, se presenta a la convocatoria MIR a nivel nacional, donde se presenta muchísima gente para pocas plazas y elige la especialidad. Unos eligen anestesia, otros eligen medicina de familia. 4 años de especialidad son, Quiero decir que cuando un médico de familia accede ya como titular, digamos, propiamente, ha hecho 6 años de carrera y 4 años de especialidad. María Luisa, ¿y por qué en los últimos años esa especialidad de médico de familia es menos solicitada por los MIR?
creo que la tecnología y un poco la imagen que tenemos de la medicina tiene algo que ver en esto. Tiene totalmente que ver. Mira, ya te digo, cuando se hizo la reforma de la atención primaria en los años 80, pues bueno, hubo... La atención primaria ha sido como una montaña, digamos, ¿no? Hubo un ascenso muy importante, que fuimos todas las primeras promociones de médicos de familia, que es cuando se hizo la reforma, hicimos todos los programas de salud, nos coordinábamos con la especializada para hacer protocolos de actuación en procesos concretos, yo qué sé, pues hice, el programa de atención a la mujer, por ejemplo, hacíamos nosotros, en coordinación con la unidad de atención a la mujer, con nuestro gran amigo, el doctor Juan Aragón, ¿no? Entonces, de repente, la administración pues vio necesario poner una matrona en el centro. Así fue evolucionando la atención primaria. Entonces teníamos residentes estupendos porque creían en el proyecto, entonces cogían plazas de medicina de familia con los primeros números. Pero luego hubo una fase de estabilización y ahora hay una fase de franco descenso y declive de la atención primaria. Hay un desprestigio con el brillo tecnológico, pues está viendo pues la imagen, la vieja imagen del médico de familia, el médico de cabecera polivalente, está como en descrédito por ese brillo tecnológico de la atención especializada que deslumbra a todo el mundo, deslumbra a los pacientes de todas las clases sociales, a los propios y por supuesto a los políticos, naturalmente, porque es mucho más vistoso. Sí, es más llamativo, pero sin embargo, en el día a día y en circunstancias bien complicadas, el médico de familia es clave. María Luisa antes me ha puesto un ejemplo que yo creo que describe muy bien cómo es esa situación, porque al final las vidas se salvan en los centros de salud. Así es, o sea, es que realmente es así, ¿eh? O sea, la atención primaria siempre se dice, está publicado en todos los sitios, cuando se habla de la atención primaria salva vidas y ahorra dinero, es que es verdad. Entonces, el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Antes de empezar esta charla, decía, mira, para que la gente lo entienda, un diabético, la diabetes es una patología enormemente frecuente, muy prevalente. Tenemos muchos pacientes diabéticos que les hacemos el control como a otros enfermos crónicos, el control en el centro de salud con su enfermera de atención primaria, su médico, está acostumbrado, compartimos con él su proceso, la evolución longitudinal en el tiempo, y un día se levanta y se encuentra fatal. Qué mal me encuentro, y ¿dónde va? Va inmediatamente a su centro de salud porque tiene confianza en nosotros, porque somos accesibles. Va allí y estamos ahí, estamos siempre disponibles, solamente hay que ir. Entonces inmediatamente, normalmente suelen ir preguntar por la enfermera, van donde ay, mira, no tengo cita, pero es que me encuentro fatal, dile a la doctora, a ver, ¿qué te pasa? Enfermeras muy acostumbradas a trabajar en atención primaria, con protocolos de atención primaria, ¿y qué le hace al paciente? Mira, fulanito, te voy a ir haciendo un electro mientras le digo a la doctora, y me viene y me dice, oye, tiene un infarto de miocardio, Entonces ponemos en marcha todo el protocolo de infarto de miocardio. Le ponemos la medicación, le cogemos la vía, vamos llamando a la ambulancia del 112 y tal, y llega al hospital. La tecnología. Le ingresan en una UBI coronaria, en el servicio de cardiología, que por cierto en el UBU hay un servicio de cardiología fantástico. Entonces, ¿qué hacen? Le meten en este servicio y le instauran un stent y le desobstruyen la arteria coronaria y el infarto desaparece, digamos. Maravilloso. ¿Quién ha salvado la vida a ese paciente? Los cardiólogos, naturalmente que también. Pero ¿quién ha salvado la vida a ese paciente? El médico de atención primaria, al que el paciente conoce desde hace años, soy tu médico, soy tu enfermera. Que ha reaccionado de una forma muy rápida. Si te pasa algo, vente, ¿qué tal? Por ejemplo, otro ejemplo, a mí es que se me gusta mucho. Yo soy médico de familia, vía MIR, saqué la plaza por oposición, he trabajado muchos años en el Centro de Salud de San Agustín, de Burgos, pero he estado unos años, 7 en concreto, en la gerencia de atención primaria, ¿no? En la gestión. Estaba en la unidad docente, donde organizábamos pues toda la formación continuada de los médicos y enfermeros, o sea, del personal en general. Y organizábamos la formación de los residentes, por eso conozco muy bien el tema de los residentes. Entonces, claro, yo en este tiempo
he tenido la oportunidad de conocer no solo los centros urbanos, sino todos los rurales. Briviesca. Briviesca es un centro de salud, yo le tengo mucho cariño a ese centro. A ver, sin menoscabo de los demás. No, bueno. Hay una gente estupenda. Tienen unas guardias, como digo yo, de poner los pelos de punta. Briviesca es un centro de salud que tiene la Nacional 1 y la autopista. Hay unos accidentes espectaculares. Claro, la gente cree que es que va el 112, claro que va. Cuando ya han ido los médicos de Briviesca y las enfermeras, es decir, hay una unidad de emergencias en Burgos y otra en Miranda, y Briviesca está a la mitad. El otro día venía, es que claro, es muy gracioso porque el papel del médico de familia no se valora nunca en los medios de comunicación, es que no sale a la prensa. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí. A lo para mejor ponerlo sale en valor. igual alguna nota de algún paciente de agradecimiento, pero no lo que es la prensa. El otro día, una romería. Entonces, en una romería, una persona hace una pérdida de conciencia. Pues ya, no sé qué, tal. Por supuesto que fueron los que estaban de guardia del centro de salud, naturalmente. Pero lo que salió en la prensa es que a esa persona la evacuó el helicóptero de emergencias del SACID. Pero ya allí le había atendido un médico de Por eso familia. siempre decimos que la atención primaria salva vidas. María Luisa, hay 37 centros de salud en Burgos, trabajan en la actualidad un global de 330 médicos de atención primaria, 177 en el medio rural y 156 en medios urbanos que incluyen Aranda y Miranda. Esa es la situación actual, pero hay un problema de relevo generacional al que nos hemos referido un poco de refilón. Hay muchos médicos que se van a jubilar, se calcula que sí. Alrededor del 40% en Castilla y León. Todos los de mi generación, o sea, aquellos primeros médicos de familia que somos los que impulsamos la atención primaria, pues que tenemos 60 años, es que nos vamos a jubilar y no hay un relevo generacional. ¿Por qué no hay un relevo generacional? Uno, por lo que hemos comentado, ¿no? que debido a ese desprestigio un poco del médico de familia, tal, los residentes prefieren coger otras especialidades. Y muchos cogen como segunda opción medicina de familia. Luego igual se enamoran de ella y son fantásticos, ¿me entiendes? Pero bueno, esa es una de las causas. Y la otra causa es la política nefasta que ha hecho la Junta de Castilla y León con la atención primaria. Y además que no me duelen prendas en decirlos, porque yo solo he vivido. Nosotros, el Centro de Salud San Agustín de Burgos fue de los pioneros de formación de residentes fantásticos. ¿Dónde están esos residentes? En Madrid. La mayoría están en Madrid. Están en Madrid porque en otras comunidades autónomas les han hecho muchas mejores ofertas de trabajo. Entonces, claro, gente joven con su especialidad recién acabada no pueden estar trabajando un día en Miranda, en el SOA, 3 días en el Centro de Salud de Gamonal, otro día en Briviesca, otro día no sé qué. De repente les ofrecen en Madrid una interinidad, un trabajo continuado y se van. Pero es que al poco tiempo sale una oposición y como son listísimos, están súper preparados, la aprueban. Y tienen plazas fijas, fuera de Castilla y León. En Castilla y León las condiciones de trabajo son mucho peores, por eso se nos han ido yendo maravillosos residentes que hemos tenido. Pues de temas como este va a hablar la doctora. Mañana por la tarde aquí en el Colegio de Médicos nos dejamos un montón de cosas en el tintero. Mira, perdona que te interrumpa, quería añadir una cosa. Fíjate cómo estará de preparado un médico de familia. Tiene una formación muy amplia, muy versátil, es una persona polivalente, puede abordar cantidad de problemas. Desde luego el hábitat natural, ¿no? Que diría Félix Rodríguez de la Fuente, el médico de familia es el centro de salud, pero debido a su preparación encontramos médicos de familia en todas partes. La mayoría de los médicos que hay en los servicios de urgencia de los hospitales son médicos de familia. No es que te lo digo porque muchísimos que hay aquí son residentes nuestros. Que inmediatamente les capta el hospital cuando acaban. En vez de la atención primaria y darle una plaza en el centro de salud, que es su oficio, inmediatamente nos los capta el hospital y les contrata para el servicio de urgencias. El 112, las emergencias sanitarias, muchísimos son médicas de familia. Yo creo que las unidades de cuidados paliativos son médicos de familia. María Luisa, para los pacientes la figura del médico de familia está muy clara y muy valorada
y bueno, esperamos que a partir de esta charla lo esté todavía un poco más, y sobre todo de la de mañana, atención primaria, la atención sanitaria centrada en el paciente, a cargo de la doctora María Luisa González Castro, médico de familia y nuestra invitada hoy en Cita Previa. Mañana la escuchamos aquí en el Colegio de Médicos hablando más largo y tendido sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro Cita Previa de esta semana. Volveremos el próximo miércoles para seguir abordando temas relacionados con la salud y el bienestar. Hasta entonces, cuídense. Gracias por su compañía.